Durante casi una década, una red de corrupción, poder y dinero se movió silenciosamente dentro del Estado ecuatoriano. Sobornos ocultos, contratos millonarios, funcionarios de alto nivel, una empresa internacional. Esta es la historia de cómo el caso Odebrecht estalló y dejó al descubierto la operación de corrupción más grande de América Latina, y cómo llegó hasta las más altas esferas del poder en Ecuador. En diciembre de 2016, América Latina se estremeció con los pasos de un gigante de la construcción, Odebrecht. Lo que parecía una simple empresa con contratos en distintos países, terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción del continente. Ecuador fue uno de los más afectados. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora brasileña Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África. En el caso de Ecuador, afirmó que entre 2007 y 2016, durante el gobierno de Rafael Correa, Odebrecht pagó sobornos por más de $35.5 millones a funcionarios del gobierno a cambio de diferentes contratos. Durante ese periodo, la investigación revelaría una compleja red de sobornos intermediarios, contratos estratégicos y decisiones tomadas desde las estructuras más altas del poder. El caso tocaba ministerios, empresas públicas, funcionarios, asesores y pronto llegaría aún más arriba. Ese mismo mes, Estados Unidos hizo pública una información que cambiaría para siempre la historia ecuatoriana. Según el Departamento de Justicia, Odebrecht habría pagado $33.5 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2007 y 2016. Ecuador aparecía en la lista de 12 países implicados en esta trama. Apenas un día después del anuncio, la Fiscalía ecuatoriana reaccionó. Se abrió una investigación urgente y se allanaron las oficinas de Odebrecht en Guayaquil. Computadoras, carpetas, cuadernos, discos duros, documentos internos. Todo fue confiscado. Para los fiscales, ese material contenía rastros clave de movimientos financieros vinculados a los pagos ilegales. Una maquinaria de sobornos había funcionado por años. Ahora, por fin, estaba comenzando a salir a la luz. La compañía estuvo al frente de 15 obras, manejando más de $4.400 millones. Entre los proyectos a su cargo destacan las centrales hidroeléctricas San Francisco, Manduriacu, Toachipilatón y Pucará, el primer tramo de la Ruta Viva, el trasvase Daule-Vinces, el proyecto Refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca y la fase 2 del Metro de Quito. Según la Contraloría, en estas y otras obras se encontraron sobreprecios por casi $860 millones. Pero eso era solo el inicio de todo este caso. La Fiscalía tenía un objetivo claro: entender cómo entre 2007 y 2016 Odebrecht habría repartido $33.5 millones para obtener contratos públicos que superaban los 116 millones. Para avanzar, el entonces fiscal general Galo Chiriboga solicitó asistencia penal internacional. Era necesario acceso a registros bancarios, comunicaciones y delaciones entre otros países para poder dimensionar la estructura y determinar responsabilidades. La red era demasiado grande. No se trataba de un funcionario aislado, era una estructura completa. En junio de 2017 comenzaron los operativos. Hubo detenciones, allanamientos y un listado de nombres que crecía cada día: Carlos B., Gustavo M., Byron B., José C. y José T.B. Entre las medidas cautelares se incluyó la inmovilización de cuentas bancarias y la retención de bienes muebles e inmuebles. Los hallazgos se multiplicaban: empresarios, intermediarios financieros, funcionarios públicos y operadores externos que empezaron a aparecer conectados a la red de sobornos. El 1 de julio, nuevos movimientos financieros sospechosos salieron a la luz en Quito y Guayaquil.
Días después, la Fiscalía reconoció físicamente oficinas y departamentos privados donde, según las investigaciones, se realizaban reuniones para coordinar el esquema de pagos ilícitos. Agosto de 2017 trajo un giro político explosivo. La fiscal del caso, Diana Salazar, dejó el expediente al no poder continuar por la jerarquía del procesado principal. Los hallazgos apuntaban directamente al vicepresidente de la República, Jorge G., junto a 10 implicados más. En ese momento, el caso pasó al fiscal general Carlos Vaca Mancheno. La Asamblea autorizó la investigación. El país entero quedó anonadado. Septiembre marcaría un punto decisivo. Los testimonios anticipados, ejecutivos, contadores, intermediarios, incluso el delator brasileño, José Conceição Santos, relataron con detalle cómo funcionaba el sistema. Hablaron de sobrefacturaciones, transferencias disfrazadas, dinero en efectivo entregado en maletas, contratos ficticios y la participación de intermediarios para gestionar los pagos en proyectos estratégicos. Las confesiones coincidieron con pericias enviadas desde Estados Unidos, archivos extraídos de dispositivos digitales que confirmaban los flujos financieros y las comunicaciones internas de la constructora. Carlos Polit. Conceição, en el juicio, es reconocido como el delator y no está en calidad de procesado por Estados Unidos, porque está colaborando con la justicia en varios países. Las imágenes tomadas por Plan B y El Universo muestran las evidencias que también fueron llevadas contra Polit. En el segundo día de juicio, José Conceição Santos manifestó que pagó $6 millones a Polit a cambio de eliminar unas multas que tenía Odebrecht. Indicaron que los sobornos se registraron entre el 2010 y el 2011. El dinero salía desde el departamento encargado del pago de sobornos de Odebrecht. Pasaba por una cuenta offshore de una empresa subcontratista que tenía Odebrecht en Ecuador, hasta llegar a las manos del ex contralor en la capital de la República. Las autoridades estadounidenses han recopilado... Los testimonios de Conceição Santos se convirtieron en piezas clave para sostener la acusación. El 2 de octubre de 2017, el juez dictó prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glass. El país se paralizó. Un mes después, la Fiscalía solicitó su llamado a juicio junto con otros 12 procesados. En noviembre, tras una extensa audiencia preparatoria, la Fiscalía presentó más de 100 elementos de convicción y pidió el llamamiento al juicio contra 13 personas, incluido el vicepresidente. El 13 de diciembre de 2017 llegó el veredicto final. El vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo R. y 3 procesados más fueron sentenciados a 6 años de prisión como autores del delito de asociación ilícita. 3 acusados que colaboraron eficazmente recibieron 14 meses. 1 fue declarado inocente. Además, se ordenó el pago de más de $33 millones como reparación al Estado ecuatoriano y se confirmó la existencia de una estructura criminal diseñada para obtener contratos públicos mediante sobornos. Durante 2018 y 2019, las Cortes de Apelación y Casación ratificaron la sentencia. No hubo violaciones al debido proceso, no hubo errores jurídicos. Las condenas quedaron en firme. La historia del caso Odebrecht sigue abierta. Es un recordatorio de que la corrupción no es un rumor, es un sistema, uno capaz de penetrar gobiernos, instituciones y economías enteras. Este caso marcó un antes y un después en la historia ecuatoriana, demostrando que en un país pequeño también puede operar una red de corrupción tan compleja y que para que exista necesita silencio. Silencio que se rompe solo cuando alguien decide hablar. Para quienes creen que la memoria es corta, este reportaje es para que no lo olvidemos.